Bueno chicos, vamos ahora a seguir con otra de las aproximaciones, que era la restante de la que habíamos prometido para la clase de hoy, que es la aproximación de Bessel. Y es la primera de las aproximaciones que vamos a ver, donde buscamos de alguna forma aproximar la respuesta ideal de fase o de retardo de grupo. Para el caso son cuestiones equivalentes, ¿sí? Vamos a volver un poquito al esquema que teníamos de un filtro, ¿sí? Al esquema de señal que teníamos de un filtro. ¿Sí? Para el caso ideal, lo que buscábamos para una señal de entrada X y una señal de salida Y es que justamente este filtro, que lo podemos modelar con la transferencia Y sobre X, ¿sí? Y tal vez para este caso es más conveniente no ponerlo todavía en función de la variable compleja de Laplace, debido a que nos va a interesar justamente modelar el comportamiento de fase que esperamos. ¿Sí? Habíamos dicho que justamente esta respuesta iba a ser igual a una magnitud o módulo en función de omega por E a la J y una respuesta de fase en función de omega. ¿Sí? Esto es una forma genérica de expresar cualquier sistema. Para el caso de un filtro donde lo único que nos interesa alterar o condicionar es la respuesta de fase, podemos decir que esta respuesta de módulo la podemos liberar a lo que salga una vez que imponemos nuestras restricciones de fase. Pero en principio podemos decir, para justamente no imponer ninguna restricción, que va a ser una constante. ¿Sí? Una constante y en todo caso podría estar normalizada incluso. ¿Sí? Así que puede ser 1. ¿Sí? Por E, y lo que sí vamos a querer nosotros imponer es la respuesta de fase. Y la respuesta de fase sabemos que tenía que ser una función para que tengamos un retardo de grupo constante. ¿Por qué queríamos un retardo de grupo constante? Es decir, que sea el mismo retardo para todas las frecuencias, o lo que es lo mismo, si volvemos a un esquema de delay, tau, como lo quieran llamar, en función de omega, ¿sí? Nosotros eh, hasta una pulsación normalizada unitaria vamos a querer que sean de la misma forma que hacíamos con el brick wall en módulo, vamos a querer hacerlo con el retardo de grupo. ¿Sí? Vamos a querer que sea algo estable, ¿sí? Hasta llegar hasta esa pulsación límite de la banda de paso y a partir de ahí dejar que varíe de la forma que sea. En el caso eventual de un sistema que se va a comportar como un filtro, eventualmente puede tender asintóticamente a cero. Esto no quiere decir que justamente vamos a dejar pasar las fases o las pulsaciones angulares de determinada frecuencia y a partir de ahí no, como entendíamos en el módulo. Esto no es el módulo, esto es el retardo, es decir, vamos a mantener constante el retardo en un ancho de banda y a partir de ahí el retardo va a tender naturalmente hasta cero. Y eso tenía bastante sentido, dado que justamente esta implicación de retardo tiene una implicancia en la fase, ¿sí? En la fase, bueno, hice el cuadrante equivocado, me sabrán disculpar. En la fase, como la llamamos acá, la fase en función de omega, tenía una implicancia en que justamente si acá nosotros queríamos que sea constante y negativo, recordemos que justamente la demora en función de omega es igual a la derivada de la fase de omega respecto a omega cambiado de signo. ¿Sí? Por lo tanto, esta constante acá implica necesariamente, ¿sí?, algo que sea lineal. ¿Sí? Lineal a partir del momento que llegamos a la pulsación de corte, lo que vamos a necesitar es que sea cada vez menos lineal, ¿sí? Menos lineal, pero de valor positivo, es decir, de valor negativo, porque lo que vamos a buscar es que justamente la pendiente sea cada vez más baja. Y una pendiente cada vez más baja podría ser algo que asintóticamente tiende, ¿sí?, a una asíntota, ¿sí?, una asíntota, sea la que fuera. ¿Sí? Este podría ser perfectamente el comportamiento de fase, ¿sí?, de esta demora. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es condicionar esta demora. Y eventualmente el módulo podría ser algo que sea constante para todas las frecuencias. O no, podría ser otra cosa también. Ya veremos justamente de imponer este tipo de fase cómo queda el módulo. Ya lo vamos a ver más adelante, cuando sigamos con este planteo. Pero en principio lo que buscamos es imponer esto, para obtener esto. ¿Sí? Entonces,
¿Qué tipo de función tiene que ser esto? Bueno, necesariamente, ¿sí? Si esto va a ser una demora D, ¿sí? O llamémosla mejor D minúscula, una demora D minúscula, o por decir algo, vamos a sacar esta D minúscula, me gusta más una demora T mayúscula para hablar de una constante, una demora T mayúscula. Vamos a decir que esta demora tiene que variar con la frecuencia de forma negativa. Y si esto va a ser el retardo, evidentemente, para que justamente la derivada de esta función de fase sea una constante t, necesariamente tiene que ser una función lineal, ¿sí? De pendiente t y t negativa, obviamente. Por lo tanto, esto va a ser menos t por omega, ¿sí? Menos t por omega. Al hacer nosotros menos t por omega, lo que estamos diciendo, ¿sí? Es que justamente cuando hagamos la derivada de la función de fase, vamos a obtener, en definitiva, algo aproximadamente constante y de valor t, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ser ese valor t? ¿Cómo podemos pensar ese valor t? Ese valor t, si nosotros lo pensamos en términos de un factor de normalización, como el que tenemos acá, a la hora de decir, bueno, va a ser el valor t hasta una frecuencia normalizada, y lo podemos pensar como que justamente, ¿sí? Esta h de j omega, ¿sí? Va a ser e a la menos j omega dividido al un factor de normalización que va a ser de valor 1 sobre t. Es decir, esto que tenemos acá no es ni más ni menos que lo que venimos llamando hasta el momento norma de frecuencia, ¿sí? La norma de frecuencia, en definitiva, está relacionada con este límite, ¿sí? Es decir, esta demora en t tiene que ver con esto, ¿sí? Esta demora normalizada es también nuestra frecuencia de normalización, ¿ok? Nuestro fin de la banda de paso. Bueno, esto está fenómeno, ¿sí? Está fenómeno, esto es un entendimiento bastante razonable. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo condicionamos a que justamente nuestro filtro tenga esta respuesta de fase? Bueno, una forma muy inteligente es la que propuso Stark allá por mitad del siglo XX, ¿sí? Como van a poder ver en la bibliografía que les recomendamos. Este es el capítulo 10 del Schaumann. Este es el capítulo 10 del Schaumann. Es decir, en el capítulo 10 del Schaumann, ¿sí? Tienen otras explicaciones, otras deducciones de cómo llegar a estas aproximaciones. Pero la más clara y la más sencilla de todas, la más práctica, podemos decir que la dio Stark, ¿sí? ¿Gracias a qué? Gracias a la siguiente aproximación. Si nosotros decimos que esto es h de j omega, estamos a un paso de decir que h de j omega para omega igual a s sobre j, ¿sí? Omega igual a s sobre j, va a ser igual a e a la menos, fíjense, si reemplazamos omega por s sobre j, a la menos s sobre j por t, si quieren, ¿sí? Y esto es igual a e a la menos s por t, ¿sí? O dejar t como norma de normalización, pero de alguna forma, muy sencillamente, podemos decir que h de s, ¿sí? Nuestro h de s es e a la menos st, ¿sí? E a la menos st. Y esto sí es esto vendría a ser eventualmente lo que nosotros queremos, el comportamiento que nosotros queremos que tenga nuestro sistema, ¿sí? Nuestro sistema. Esto está fenómeno. El único inconveniente es que justamente esto no se parece en nada a lo que venimos haciendo hasta ahora, que es un cociente de polinomios, PDS sobre QDS, ¿sí? Y acá es donde viene la solución de Stark, ¿sí? La solución de Stark consiste en encontrar la forma polinomial de expresar este e a la menos st. ¿Y cómo es eso? La forma que encontró Stark, no, creo que es Storch, si no recuerdo mal. Storch. Me sale Stark porque seguramente por alguna serie que haya visto. Storch. Storch en el año 1954, propuso lo siguiente. Lo que propuso es lo siguiente. E a la st es una exponencial compleja. Y una exponencial compleja, nosotros, si recordamos, ¿sí?
una exponencial compleja la podemos pensar en términos del álgebra trigonométrica hiperbólica, ¿sí? Si recordamos que seno hiperbólico de x es igual a la x menos e a la menos x sobre 2 y coseno hiperbólico de x es igual a e a la x más e a la x sobre 2, ¿sí? Podemos ver que justamente e a la x, ¿sí? E a la x, que vendría a ser este término, lo podemos pensar justamente si hacemos e a la x sobre 2, es decir, si llevamos este factor a cada uno de los términos, lo podemos ver que si sumamos seno hiperbólico de x más coseno hiperbólico de x, ¿sí? Nos va a dar justamente e a la x, porque nos queda e a la x sobre 2 más e a la x sobre 2, nos queda un e a la x solo, ¿sí? Y el e a la menos x se cancela, ¿sí? Por el signo este. ¿Okay? Por lo tanto, e a la x es igual a seno de x más coseno de x. Por lo tanto, esto podemos decir que es igual a 1 sobre, ¿sí? Seno hiperbólico de x más coseno hiperbólico de x. Esto estaría fenómeno en tanto y en cuanto pudiera pensar esto como un polinomio, ¿sí? Estamos un poquito más cerca, pero todavía no lo podemos hacer. Para eso necesitaríamos la representación polinómica de seno hiperbólico y de coseno hiperbólico. Y bueno, eso es lo que el siguiente pasito. El siguiente pasito vendría a ser pensar que seno hiperbólico de x va a ser igual, o de s si lo quieren, ya para volver a la... perdón, acá es de s, ya volvamos a la... Cambiemos, hagamos el cambio variable. Seno hiperbólico de s más coseno hiperbólico de s, sigamos con la dependencia de la variable compleja. Y si buscamos la expresión polinómica para referirnos al seno hiperbólico, vamos a ver que lógicamente va a ser un polinomio impar y que va a ser s más s al cubo sobre 3 factorial más s a la quinta sobre 5 factorial más s a la séptima sobre 7 factorial y así. Es decir, evidentemente es una serie que sigue con los números impares y con los términos impares, con las potencias impares. Y coseno hiperbólico de s lo podemos pensar de la misma forma pero par, 1 más s al cuadrado sobre 2 factorial más s a la cuarta sobre 4 factorial más s a la sexta sobre 6 factorial más y así con los pares, ¿sí? Por lo tanto, esto está fenómeno para encontrar una expresión polinómica de este denominador, ¿sí? Lo cual está muy bueno. Pero lo que es aún más interesante, es que la función cotangente hiperbólica de S, si quieren, dividamos bien el argumento, que es coseno hiperbólico de S sobre seno hiperbólico de S, admite una expansión en fracciones continuas. Una expansión en fracciones continuas es sumamente práctico porque justamente nos permite hacer un cociente de polinomios, dado que justamente seno y coseno son polinomios de hecho, pero nos lo permite construir de una forma muy sencilla y aparte van a ver que graduando el término donde cortemos la expansión continua nos va a dar el grado del polinomio. Eso lo vamos a ver en un momento. Pero la forma de hacer la expansión continua es la siguiente. Es 1 sobre s, espero haber dejado el lugar adecuado, más, y acá viene la expansión continua, 1 sobre 3 sobre s más 1 sobre 5 sobre, perdón, voy a hacerlo así, 5 sobre s más 1 sobre, y acá hago los puntos suspensivos, espero que me entiendan a qué me refiero, 1, 3, 5, 7, ¿sí? Y así sigo con los impares, pero haciendo la expansión continua, ¿sí? Voy a reescribirlo del otro lado para que quede un poco más claro, ¿sí? Y voy a poner que cotangente de S va a ser 1 sobre S más 1 sobre 3 sobre S más 1 sobre 5 sobre S más 1 sobre, y así, con todos los impares.
Y yo lo que les digo es, si cortamos en algún término de esto, si cortamos en 1 sobre s, en 3 sobre s, en 5 sobre s y así, lo que vamos a poder lograr es aproximarnos a cotangente hiperbólico, ¿sí? A la función cotangente hiperbólico completa, pero con cada vez más exactitud, ¿sí? Es decir, lo que trunquemos de esa serie cada vez va a ser, van a ser términos menos significativos. Por lo tanto, nos habremos aproximado con polinomios de cierto orden. Y eso de alguna forma vendría a ser el n que nosotros usábamos en todos los enfoques anteriores, máxima planicidad, Chebyshev y así. Por lo tanto, ¿qué pasaría si lo cortamos al primero? ¿Sí? Vamos a ver qué tipo de polinomio nos quedaría. Cortemos al primero, entonces para n igual a 1, ¿sí? Cortemos y vamos a ver que la cotangente, qué costumbre que tiene mi mano de escribir coseno. Cotangente hiperbólica, me faltó ahí la h, acá la hice, sí, aquí la hice. Cotangente hiperbólica, cotangente hiperbólica de s va a ser igual a 1 sobre s. ¿Sí? Si esto es igual a 1 sobre s, estoy diciendo también que coseno hiperbólico de s sobre seno hiperbólico de s es igual a 1 sobre s. Y si recordamos, habíamos dicho que nuestro h de s, ¿sí?, va a ser igual a 1 sobre seno hiperbólico más coseno hiperbólico. Por tanto, si podemos atribuirle al coseno hiperbólico el 1, ¿sí?, que también surge de la serie, y el seno hiperbólico le asignamos la s, que también lo vemos como es el primer término de la serie, podemos pensar que esto va a ser s más 1. ¿Sí? Y 1 sobre s más 1 no es ni más ni menos que nuestro filtro Bessel de orden 1 de S, y que es justamente 1 sobre S más 1. Y si recordarán, ¿sí?, es exactamente igual que el Chebyshev de orden 1 y que el máxima planicidad o el de Vater de orden 1. ¿Sí? Es un filtro pasa abajo con un polo en menos 1, ¿sí?, con un polito sobre la circunferencia unitaria en menos 1, ¿sí? Y esto es exactamente el mismo filtro pasa abajo, ¿sí?, el mismo filtro pasa abajo que teníamos para máxima planicidad y para Chebyshev, ¿sí? Por lo tanto, ninguna novedad con el n igual a 1. Pero con el n igual a 2 vamos a ver qué sucede, ¿sí? Nuestro h Bessel de orden 2 de S va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, vamos a ver un pasito antes, ¿no? Vamos a ver a qué es igual la cotangente hiperbólica de S cuando truncamos, ¿sí?, en el siguiente término. Nos va a quedar 1 sobre S más 1 sobre 3 sobre S, que es S sobre 3. Esto es igual a ¿qué cosa? A 3 más S cuadrado sobre 3S. ¿Correcto? Por lo tanto, nuestro filtro quedaría 1 sobre, ¿sí?, 1 sobre, y vamos a ver, no escribamos nada en el numerador todavía, pero en realidad quedaría 1 sobre, vamos a poner K sobre, permitamos un grado de libertad ahí, ¿sí?, una determinada constante, y veamos que justamente el coseno hiperbólico, función par, va a ser 3 más s cuadrado, mientras que el seno va a ser 3s. Por lo tanto, si ordenamos de forma mónica, nos va a quedar s cuadrado más 3s más 3. ¿Correcto? Por lo tanto, si nosotros queremos que tenga ganancia unitaria en continua, esta K va a tener que ser igual a ¿cuánto? A 3. ¿Sí? Va a tener que ser igual a 3. ¿Para qué? Para que cuando S valga 0, esta función valga 1. ¿Ok? Esta va a ser igual a 3. Por lo tanto, ya vamos viendo que nuestro h b de orden n de S va a tener que ser, por lo general, a esto lo vamos a llamar polinomio de Bessel de orden 2 de S, ¿sí? Va a ser, de forma genérica, va a ser, en este caso, b sub n 0, ¿sí?, b sub n 0, y nos referimos al término de S a la 0 del polinomio,
sobre P sub n de S al polinomio, ¿sí? Esto va a ser la constante, es decir, el coeficiente de orden 0 de este polinomio, ¿sí? En este caso 3, sobre el polinomio de orden 2 de S. En este caso es S cuadrado más 3S más 3. ¿Sí? De forma genérica, esta es la forma de construirlo. Para N3 lo podemos hacer también. No debería ser muy complicado. ¿Se ve ahí? Más o menos. Un poquito más para acá. Para n igual a 3, vamos a decir que la cotangente hiperbólica de S va a ser, de nuevo, 1 sobre S más 1 sobre 3 sobre S más 1 sobre 5 sobre S, es decir, a S sobre 5, ¿sí? S sobre 5. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? A 1 sobre S más, acá sacamos factor común, 5S sobre 15 más S cuadrado, ¿correcto? Luego nos va a quedar 15 más S cuadrado más 5S al cuadrado sobre 15S más S al cubo. S al cubo más 15S, ¿correcto? Entonces, si hicimos las cosas bien, esto vendría a ser la cotangente hiperbólica de S. Luego, nuestro HB3 de S dijimos que iba a ser, esto está bien, porque esto es impar, correcto, vamos a revisar, y esto nos queda 15, 15, o mejor dicho, si lo ordenamos de menor a menor, de mayor orden a menor orden, S más 5 son 6S cuadrado más 15 sobre S al cubo más 15S. ¿Sí? S cuadrado más, sí, correcto. Luego, HB3 dijimos que iba a ser el B3, el B3 de S, el B3 de S, ¿cómo lo compongo? S al cubo más 6S al cuadrado más 15S más 15. ¿Correcto? Y en este caso nos va a quedar, si necesitamos que el pasabajo este de Bessel tenga ganancia unitaria en continua, tenemos que asegurarnos que arriba tengamos el coeficiente de orden 0 del polinomio de orden 3. ¿Sí? Es decir, que acá arriba vamos a poner un 15. ¿Sí? Muy bien. Luego, esto vendría a ser una forma, digamos, adecuada de construir los polinomios. Fíjense que es muy sencillito, ¿sí? Es muy sencillo cómo podemos llegar a la forma de la función matemática. Fíjense que casi no llevó nada de esfuerzo, ¿sí? Acá tenemos la de orden 1, ¿sí? Acá tenemos la de orden 2, ¿sí? Y fíjate que es muy sencillito. Es decir, la función matemática la tenemos resuelta con solamente un poquito de álgebra. ¿Sí? Llegamos hasta orden 3 casi sin esfuerzo. Y podemos seguir, obviamente, todo lo que querramos. Basta con expandir más la función cotangente hiperbólica. ¿Sí? Pero las funciones matemáticas las tenemos al alcance de la mano. Ahora la pregunta es, bueno, estas funciones están fenómenos. Diseñamos filtros pasabajos. Evidentemente, como son transferencias de todo polo, son pasabajos. Seguramente, para el caso de, por ejemplo, vamos a ir al caso donde lo tenemos bien claro. Para el caso donde lo tenemos bien claro es este caso, ¿sí? Es este caso. Vamos a tratar de analizarlo en términos del segundo orden, como nosotros ya sabemos hacerlo, ¿sí? Vamos a tratar de analizarlo en términos de un sistema arbitrario de segundo orden, donde sabemos que tenemos omega 0 cuadrado sobre S cuadrado más S por omega 0 sobre Q más omega 0 al cuadrado, ¿correcto? Entonces vamos a pensar que si omega 0 al cuadrado, en este caso, es igual a 3,
omega 0 al cuadrado es igual a 3, ¿sí? Vamos a pensar que justamente en este caso, ¿sí? En este caso, omega 0 sobre q, ¿sí? Va a ser igual también a 3. Va a ser igual a 3. Y si omega 0 es raíz cuadrada de 3, ¿sí? Si omega 0 es raíz cuadrada de 3, acá lo que nos queda es que raíz cuadrada de 3 sobre 3 va a ser igual a q, ¿sí? Raíz cuadrada de 3 sobre 3, ¿sí? Igual a q. Tendríamos que hacer las cuentitas, pero posiblemente eso sea menor a 0,5, ¿sí? O mejor dicho, si hacemos las cuentas, vamos a ver que este Q es al menos menor al Q que teníamos para máxima planicidad, ¿sí? O para el caso de Butter, mejor dicho. Si alguno recuerda el Q que teníamos para el caso de Butter, ¿sí? Habíamos visto que el Q que teníamos para el caso de Butter era raíz de 2. Perdón, era raíz de 2 sobre 2, ¿sí? Porque era 1 sobre raíz de 2. ¿Estoy equivocado? Creo que era raíz de 2. No, era 1 sobre raíz de 2, por lo tanto es raíz de 2 sobre 2, correcto, es raíz de 2 sobre 2. Es decir, para el caso de Butter, recuerden que esto era S por raíz de 2. Por lo tanto, para omega 0 unitaria, ¿sí? Podemos decir que Q es igual a 1 sobre raíz de 2, lo que es igual a raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, raíz de 2 sobre 2, ¿sí? es mayor a raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Eso es un poco lo que decía. Es decir, que el Q de un Bessel de segundo orden es menor al de máxima planicidad, o de Butter, si lo quieren. ¿Sí? Al de Butter. Esto es interesante, ¿sí? Es decir, que ya nos imaginamos, si volvemos a hacer este diagrama de polos y ceros, si hacemos J omega, y acá hacemos sigma, ¿sí? Y acá en negro ponemos como referencia la circunferencia unitaria, y ponemos las dos singularidades de Butter, ¿sí? Nosotros lo que sabemos es que el omega 0 cuadrado, ¿sí? Es de 3, es decir, que están con un Q menor y aparte están más lejos, es decir, que posiblemente estén por acá, ¿sí? Las de Bessel, ¿sí? Si tienen menos Q y más omega 0 cuadrado. ¿Ok? Si tenemos un radio mayor y aparte, lógicamente, tenemos más distancia al J omega, que es de lo que se trata el Q, ¿sí? Si tenemos un Q más chico, recuerden que el Q más chico implicaba el recíproco, es decir, el inverso de la distancia al J omega, es decir, Q menores están más lejos del J omega, ¿sí? Por lo tanto, siempre las singularidades de Bessel van a estar más a la izquierda que las de Butter, ¿sí? Esto es un resultado interesante que surge simplemente de observar y de analizar omega 0 y Q, ¿sí? Bien, esto no sé si lo están viendo bien ahora, pero se los voy a poner un poquito más en plano para que lo vean, pero es un poco a lo que me refiero, ¿no? Esto es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Las de Bessel están siempre más alejadas del J omega que las de Butter. Y lógicamente también más alejadas que las de Chevy, ¿sí? Si lo quieren, que estaban inscriptas sobre una elipse, ¿sí? Y en esa elipse, ¿sí? En esa elipse van a estar siempre más cercanas que las de Butter. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces lo que nos queda, que es el camino que venimos haciendo con todos los métodos de diseño que venimos viendo hasta ahora, lo que nos quedaría es ver cómo hacemos para diseñar estos filtros. ¿Sí? Pues está fenómeno esto, pero bueno, ahora cómo hallamos lo que antes hacíamos como los dos parámetros, los 2 grados de libertad que teníamos en el filtro, los 2 grados que teníamos en los filtros que vimos hasta ahora en Chevy y en Butter, o en máxima planicidad, eran epsilon cuadrado y n. Acá n vimos algo, n lo tenemos justamente de truncar la función cotangente hiperbólica, ¿sí? Vimos que acá era n1, que acá era n igual a 2, que acá era n igual a 3, y hasta ahí llegamos, pero bueno, ya nos creemos bastante, por inducción completa nos creemos que si seguimos expandiendo esa serie, vamos a
a lograr aproximaciones de orden cada vez más superior. Por lo tanto, el n lo podemos saber, pero lo que no podemos saber, por ejemplo, lo que no podemos saber todavía es, dada una plantilla de fase, ¿sí? A nosotros nos dan una fase, nosotros no podemos decir, bueno, ¿qué n vamos a necesitar? No podemos saberlo por una cuestión de que no encontramos ninguna expresión que sea accesible de fase o de módulo. Bueno, no la tenemos. ¿Cómo se diseñan entonces este tipo de respuestas? Bueno, se resuelven a través de tablas, ábacos o gráficas, ¿sí? En este caso, en la referencia bibliográfica que nosotros le damos, van a ver que justamente van a encontrar unas tablitas, ¿sí? Está al revés esto, ¿no? No, se ve bien, se ve perfecto. Entonces van a encontrar unas tablitas y van a ver que justamente van a tener tablitas que hablan de la atenuación, es decir, el ripple en banda, ¿sí? El ripple en banda, van a decir tantos dB de ripple en banda, ¿sí? Tantos dB de ripple en banda a determinada frecuencia normalizada, fíjense, a 1, a 2 veces la frecuencia normalizada, es decir, esto vendría a ser el eje de frecuencia normalizada y esto la atenuación en dB de lo que sería el ripple en banda. Espero que esté haciendo foco bien la cámara y no la logro ver bien yo en pantalla, espero que lo esté haciendo bien. Luego, si no, ustedes van a la figura 10.2 de la bibliografía y lo van a ver claramente. Lo que van a ver después es que tiene parametrizada, tiene una familia de curvas donde tiene parametrizado el orden, ¿sí? Y donde ustedes van a poder elegir qué orden les conviene a ustedes, ¿sí? Cuál es el orden que les conviene para lograr la atenuación que ustedes necesitan en banda y a la frecuencia, digamos, normalizada que ustedes necesitan. Por ejemplo, si dicen, bueno, yo en banda necesito para la frecuencia de normalización, ¿sí? Es decir, para 1 necesito, no sé, 1 dB, bueno, ya se fijan que con un N2 no lo van a poder cumplir. Van a necesitar como mínimo N3, ¿sí? Para poder cumplir con 1 dB, ¿sí? Si necesitaran 3 dB lo pueden cumplir perfectamente, ¿sí? 3 dB lo pueden cumplir perfectamente con un N2, pero pero si necesitan 1, por ejemplo, necesitan un tercer orden. Y así siguen, ¿no? Es decir, dependiendo hasta dónde quieran llegar con lo que sería la distorsión, el ripple en banda, ¿sí? Necesitarán de alguna forma quedarse con una determinada, un determinado elemento de esta familia. Y ahí sacarían de alguna forma un orden necesario para cumplir con el ripple en banda. Después tendrían que pasar, por ejemplo, a la demora. Y esto es interesante, porque la demora acá la dan en términos relativos. Entonces le dicen delay error. ¿Qué es el delay error? Bueno, el delay error, de alguna forma, es, si volvemos a una gráfica como la que hicimos al principio, ¿sí? Como esta que tenemos acá, ¿sí? Vamos a hacerla de nuevo, vamos a repetirla. Si tenemos un delay error, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Si esto es D, lo que nos estamos refiriendo es, dado esta demora, que sabemos que va a ser de esta forma, ¿sí? Esto recordemos que lo habíamos llamado T nosotros, bueno, para una determinada omega, ¿sí? Una determinada omega, si le quieren omega 1, ¿sí? Vamos a estar asumiendo que en este caso esto es una proporción de T, un K por T, a omega igual a omega 1, ¿sí? Siendo K una fracción, ¿sí? Y el error básicamente lo llaman a justamente cuál es la diferencia respecto a T. Entonces podemos decir que el error relativo va a ser el 5%, siendo K 0,95, ¿sí? 0,95 de T, ¿sí? 0,95 de T se cumple tal que, es decir, D en omega 1 va a ser igual a 0,95 de T, ¿sí? Y esto es un poco lo que quiere decir, ¿sí? Que D en omega 1, es decir, la función D en omega 1 va a ser 0,95 de T, y así ustedes pueden poner la constante que ustedes quieran, ¿sí? 0,97, 0,90, es decir, aceptar un 10% de error, es decir, pero eso es lo que lo van a hacer a esta omega. Si esa omega 1 es, por ejemplo, su frecuencia de normalización, es decir, si omega 1 es igual a 1, ¿sí? Ustedes van a ir a esta gráfica y van a decir, bueno, para la frecuencia normalizada unitaria, ¿sí?
yo quiero tener un, no sé, un 1% de error. Bueno, ya ves que con un n igual a 2 no lo vas a poder cumplir. Con un n igual a 3, sí. Con un n igual a 3 ya lo cumplís. Y con todos los superiores. Por lo tanto, te quedas con el más barato de todos, con n igual a 3. ¿Sí? Si vos lo decís para n igual a 2, bueno, es más fácil todavía. Para n igual a 2, es decir, de alguna forma te estás alejando más de lo que vos considerás como banda de paso. ¿Sí? Por lo tanto, estás considerando que justamente esta omega 1 es 2 veces la frecuencia de normalización. Bueno, eso justamente lo que va a exigir es que tengas órdenes mayores para cumplir. Entonces ves que con un n igual a 3 ya no lo cumplís. ¿Sí? Necesitas como mínimo un n igual a 4 y tal vez no lo cumplís tampoco un n igual a 4. ¿Sí? Bueno, esto revísenlo luego en su libro, en su bibliografía, pero básicamente de eso se trata, de, dada esa familia de curvas, ustedes elegir, digamos, de acuerdo a las consignas. Entonces, de alguna forma, el diseño de Bessel va a consistir en, como mínimo, entrar a 3 gráficas, ¿sí? Van a entrar a una gráfica de Ripley en banda de paso, ¿sí? Van a entrar a otra gráfica de porcentaje de error en la demora, y van a entrar a otra, tercera, que va a ser una ya conocida por nosotros, la atenuación en omega stop. ¿Sí? Recordemos que para un filtro lo que necesitamos son, de alguna forma, es decir, hasta ahora venimos haciendo solo pasabajos. Después vamos a ver qué sentido tiene solamente hacer pasabajos, pero un pasabajo va a definir un comienzo de la banda de detenida. En el comienzo de la banda detenida, bueno, ahí queremos empezar a poner tantos dB de atenuación. Bueno, eso es lo que vamos a hacer en la tercera gráfica. ¿Y cómo se van a leer esas gráficas? De esta forma. Es decir, de nuevo, en términos de frecuencia normalizada, ¿sí? A 2 veces, 3 veces, 4 veces la frecuencia normalizada, vamos a poder poner tantos dB de atenuación. En este caso, fíjense que la atenuación tiene símbolo negativo, ¿no? Pero es raro, pero bueno. Es decir, en realidad no es atenuación, es transferencia esto, ¿sí? Pero nada, es decir, entiendan un poco a lo que se refiere. No es que son menos 20 dB, simplemente es una transferencia de menos 20 dB, es una atenuación de 20 dB, ¿sí? Si yo quiero lograr 20 dB, por ejemplo, en 2 veces la frecuencia de normalizada, olvídense, los Bessel no lo van a hacer, casi ningún Bessel lo va a hacer, fíjense. ¿Por qué? Porque le está viviendo un roll-off infernal, ¿sí? Es decir, eso para eso no están concebidos los Bessel. Pero si nos relajamos un poquito más, y por ejemplo lo pedimos una década después, ¿sí? Los 20 dB, fíjense que ya hay unos cuantos de la familia que lo cumplen, ¿sí? Para, por ejemplo, 20 dB lo empieza a cumplir un n igual a 5, ¿sí? Es decir, a 6 veces la frecuencia normalizada, un orden 5 de Bessel ya lo cumple, ¿sí? Lo cual es una transición razonable, qué sé yo. Depende de la aplicación. Bueno, pero es una curva de este estilo, ¿no? A la que van a tener que entrar también. Por lo tanto, van a diseñar en base a curvas. ¿Qué van a obtener justamente de tener una restricción de plantilla de Ripley, como la que veníamos teniendo en máxima planicidad? Bueno, van a tener un n sub 1, un orden, ¿sí? Una primera restricción de orden. Restricción de orden para el Ripley. Después, para el error en la demora, vamos a tener un N2, ¿sí? Que va a ser nuestra segunda restricción. Y para la atenuación vamos a tener un N3, ¿sí? Una tercera restricción. Si vamos a tener 3 restricciones de orden. ¿Con qué orden les parece a ustedes que nos vamos a tener que quedar? ¿Sí? Bueno, esto se lo dejo como duda, ¿sí? ¿Con qué N nos quedamos? ¿Sí? Bueno, el que le interese averiguar esto, con qué N nos quedamos, dadas las 3 restricciones de orden, con qué orden les parece criterioso quedarnos, ¿sí? ¿Con el mayor, con el menor, con el promedio? Bueno, ya me dirán. Me escriben en el campus o acá en los comentarios y me dicen con qué N nos quedamos. Bueno, y en definitiva, con el N que nos quedemos, ya me dirán ustedes, ¿sí? Con ese N diseño. Y con ese N, ahí sí voy a la función cotangente, hiperbólica, y aproximo. Que era un N3, listo, expando hasta 3, me quedo con esta función matemática. Que era 2, me voy a esta. ¿Sí? Si con un 1, bueno, con un 1 ya casi que no tengo trabajo, pero N2, 3, 4, el que fuera, con ese N diseño, expando y llego al prototipo de función matemática.
Bueno, esto es todo. No tiene más misterio que esto la función de aproximación de Bessel. Lo que va a quedar ahora es estudiarlo un poquito más, ¿sí? Estudiarlo un poquito más y ver una comparativa, a ver cómo se comporta esta de Bessel respecto a las otras que vimos, a Chebyshev, a máxima planicidad, a Vater, ¿sí? Eso es un poquito lo que vamos a hacer en los siguientes videos. Vamos a comparar las aproximaciones. Pero en principio esto es lo que les quería comentar del método de diseño de filtros pasabajo de Bessel o la función de aproximación de Bessel, ¿sí? Bueno, nos vemos en el siguiente video, chicos.